Bueno, continuando con nuestro club de lectura, vamos a continuar con nuestro libro de El anhelo de vivir de Irving Stone, la vida de Vincent van Gogh. Y vamos a iniciar lo que es el libro número sexto, Arles, terremoto o revolución. El sol arlesiano deslumbró a Vincent. El terrible calor y la claridad intensa del aire fueron para él un mundo desconocido. Llegó por la mañana, en medio de un sol abrasador. Descendió del vagón de tercera clase y se encaminó por la ruta tortuosa que llevaba de la estación a la Place Lamartine, plaza limitada por un lado por el dique del Ródano y por el otro por cafés y hotelitos de tercer orden. Arles se extendía sobre la ladera de una colina, amodorrada por el sol tropical. El joven, que era indiferente en lo referente a su alojamiento, entró en el primer hotel que encontró. Alquiló un modesto cuarto con una cama de bronce, un lavatorio sobre el cual había una palangana con su jarra resquebrajada y una silla. Para completar el moblaje, el dueño trajo una rústica mesa de madera. No había lugar para instalar el caballete, pero Vincent no se afligió, pues pensaba trabajar todo el día al aire libre. Arrojó la valija sobre la cama y partió, sin perder un instante, a visitar la ciudad. Podía llegarse al centro de la misma por dos caminos distintos. El de la izquierda servía especialmente para vehículos y, circundando la ciudad, subía lentamente hacia la cima de la colina, pasando por el antiguo foro y anfiteatro romanos. Vincent tomó el otro, que pasaba a través de un laberinto de estrechas callejuelas pavimentadas con piedras puntiagudas. Después de haber subido durante algún tiempo, llegó a la Place de la Mairie, inundada de sol. Pasó en medio de ruinas romanas que parecían no haber sido tocadas desde los lejanos días de la conquista. Las callejuelas eran tan estrechas que se podía tocar ambos lados de las construcciones con solo extender los brazos, habiendo sido hechas así a fin de precaverse en lo posible del sol enloquecedor y para amenguar un tanto la tortura del Mistral. Seguían un rumbo extraordinario, tortuoso, y rara vez se encontraba un trecho recto de más de 10 yardas. Las aceras estaban llenas de desperdicio y niños sucios jugaban en ellas. Vincent abandonó la Place de la Mairie y se dirigió por una estrecha calle hasta el camino principal que bordeaba el pueblo. Atravesó un pequeño parque y luego se encontró ante la antigua arena romana. Siguió subiendo por la colina como una cabra, saltando de piedra en piedra hasta que finalmente llegó a la cima. Sentóse sobre una roca y, dejando sus piernas pendientes en el vacío, encendió su pipa y se puso a contemplar el dominio que se había asignado. La ciudad a sus pies parecía querer precipitarse en el Ródano como una cascada. Los techos de las casas, unos contra otros, formaban un intrincado dibujo. Todos eran de tejas que originalmente habían sido rojas, pero que con el sol se habían cocinado y que ahora presentaban toda una gama de colores, desde el amarillo claro hasta un marrón arcilloso. El ancho y torrentoso Ródano formaba
una pronunciada curva al pie de la colina, en que se hallaba Arles, pero seguía luego directamente hacia el Mediterráneo. A ambos lados del río veíanse varios diques de piedras y sobre la otra margen Trinquetaillille brillaba como una ciudad pintada. Detrás de Vicen estaban las montañas que se destacaban netamente en la claridad de la luz. Delante suyo se extendían los campos trabajados, los huertos en flor y los valles fértiles estriados por infinidad de surcos que parecían todos convergir al mismo punto. Pero fue el deslumbrante colorido de la campaña que le hizo pasearse la mano sobre sus ojos asombrados. El cielo era tan intensamente azul que le parecía increíble que fuese verdadero. El verde de los campos que se extendían a sus pies era la misma esencia del color verde, y el amarillo del sol y el rojo del suelo eran tan intensos que parecían sobrenaturales. ¿Cómo pintar semejantes colores? Aun en el caso de que fuese capaz de rendirlos, no haría creer a nadie que eran auténticos. Vicent descendió por la ruta de los vehículos hasta la Place Lamartine, tomó su caballete, su paleta, sus pinturas y una tela y se dirigió a orillas del río. Por todos lados comenzaban a florecer los almendros. El reflejo del sol en el agua le hacía doler la vista. Habíase olvidado el sombrero en el hotel y el sol, calentando sus cabellos rojos, parecían absorber todo el frío de París, todo el cansancio, todo el desaliento y toda la saciedad que la vida de la ciudad había volcado en su alma. Anduvo más o menos 1 kilómetro a orillas del río hasta que encontró un puente levadizo sobre el cual pasaba un carro y que se destacaba contra el azul del cielo. El río también era azul y las barrancas color naranja con unos toques verdes. Un grupo de lavaderas con gorros de distintos colores lavaban debajo de la sombra del único árbol existente. Vicen instaló su caballete, respiró profundamente y cerró los ojos. Pareció desvanecerse de sí la influencia de las charlas de Surratt respecto al pontillismo de las arengas de Gauguin sobre la decoración primitiva del sistema de Cézanne y de Lautrec, para permanecer únicamente una personalidad, la de Vicent. Regresó al hotel más o menos a la hora de la cena. Se instaló en una mesita del bar y pidió un ajenjo. Estaba demasiado excitado para pensar en comer. En una mesa vecina a la suya, un hombre observó las manos y la cara sucia de pintura del joven y entabló conversación con él. Soy periodista parisino, dijo. Hace 3 meses que estoy aquí reuniendo material para un libro sobre el idioma provenzal. Yo acabo de llegar de París esta mañana, repuso Vicent. Así lo he notado. ¿Piensa quedarse mucho tiempo en Arles? Así lo espero. Pues si quiere usted hacerme caso, no se quede. Arles es el lugar más malsano del mundo entero. ¿Y qué le hace pensar eso? No lo pienso, sino lo sé. Estuve observando la gente de aquí desde hace 3 meses y le aseguro que todos están chiflados. No tiene más que mirarlos, observar sus ojos. En toda la región de Taracón no hay una sola persona que sea normal. Es extraño lo que usted dice, observó Pise. Dentro de una semana usted estará de acuerdo conmigo. La campiña de Arles es la más castigada de todo Provence. Usted que ha estado afuera en ese sol puede imaginarse lo que esa luz infernal
día tras día hace a esa gente, le digo que les quema el cerebro. Y el Mistral no tuvo aún ocasión de sentirlo. Ay Dios, ya verá lo que es. Azota frenéticamente la ciudad 200 días del año. Es imposible andar por las calles sin ser aplastado contra los edificios. Si uno se encuentra en el campo, los, lo tumba revolcándolo sobre la tierra. Le retuerce los intestinos hasta tornarse inaguantable. He visto ese viento infernal arrancar ventanas, tumbar árboles y cercos, hostigar a los hombres y a los animales hasta creer que va a destrozarlos. Hay solo 3 meses, hace solo 3 meses que estoy aquí y me parece que yo mismo ya estoy un poco loco. Mañana mismo me voy. Usted debe exagerar, repuso Vincent. Lo poco que he visto de los arlesianos me parece normal. Aguarde un poco hasta que llegue a conocerlos mejor. ¿No sabe cuál es mi opinión personal? No. ¿Cuál? ¿Quiere aceptar un ajenjo? No, gracias. Bien, creo que Arles está epiléptico. Llega a un grado tal su excitación que parece que estallará en un violento ataque espumado por la boca. Y sucede así. No, eso es lo extraño. Hace 3 meses que estoy esperando ver estallar una revolución o una erupción volcánica en la place de la Maire. Una docena de veces he creído que los habitantes se iban a enloquecer repentinamente y degollarse unos a otros, pero cuando su excitación llega al punto en que la explosión es inminente, el Mistral se calma por 1 o 2 días. El sol se esconde detrás de las nubes y no sucede nada. Entonces, ya que el ataque no se produce, dijo Vincent riendo, ¿por qué califica usted a Arles de epiléptica? En realidad, le convendría más el nombre de epileptoidal. ¿Y qué diablos quiere decir eso? Estoy escribiendo una nota para explicarlo en mi diario de París. Fue este artículo aparecido en un periódico alemán que me sugirió la idea, dijo sacando un semanario de su bolsillo y pasándoselo a Vincent. Los médicos han estudiado los casos de varios cientos de hombres que sufren de una enfermedad muy parecida a la epilepsia, pero nunca tienen ataques. Parece que sufren de una nerviosidad que va en continuo aumento. En cada uno de estos casos, esta agitación ha ido aumentando hasta que los enfermos llegan a los 35 o 38 años, época en que sufren un violentísimo ataque epiléptico. Luego tienen media docena de espasmos más y en 1 o 2 años todo ha terminado. Eso es demasiado joven para morir, dijo Vincent. A esa edad, un hombre recién comienza a tener control sobre sí mismo. El periodista guardó el semanario en su bolsillo. ¿Piensa permanecer por mucho tiempo en este hotel? Preguntó. Mi artículo está casi terminado y en cuanto se publique le enviaré un ejemplar. Mi punto de vista es este. Arles es una ciudad epileptotial. Su pulso ha sido en continuo aumento desde hace siglos y su crisis final está próxima. Cuando llegue, presenciaremos sus horribles catástrofes. Se cometerán asesinatos y toda clase de desmanes. Este país no puede continuar indefinidamente en un estado tal de excitación. Algo sucederá y pronto. Por eso me voy, antes de que la gente empiece a espumar por la boca. Le aconsejo que siga mi ejemplo. Gracias, repuso Vincent. El lugar me agrada, pero no tarde y me voy a retirar. Pero es tarde y me voy a retirar.
Lo veré mañana por la mañana. No, entonces buena suerte. Y no se olvide de enviarme un ejemplar de su artículo. La máquina de pintar. Todas las mañanas Vincent se levantaba antes de que amaneciera y caminaba varios kilómetros a la orilla del río o bien por el campo en busca de un lugar que le agradara. Todas las noches regresaba con un cuadro terminado debajo del brazo y después de la cena se acostaba enseguida. Se convirtió en una especie de máquina de pintar. Los huertos de la región estaban en flor y sentía una necesidad enfermiza de reproducirlos todos. Ya no pensaba en lo que pintaba, se limitaba a pintar, pintar sin descanso. Sus 8 años de intensa labor se estaban por fin expresando en un arranque de triunfal energía. A veces, cuando comenzaba a trabajar al amanecer, terminaba su cuadro para mediodía. Regresaba entonces a la ciudad, bebía una taza de café y volvía a salir en otra dirección con otra tela nueva. No sabía si su pintura era buena o mala, ni le importaba. Estaba ebrio de color. Nadie le hablaba, ni él hablaba a nadie. La poca fuerza que le dejaba su pintura la empleaba luchando contra el Mistral. Por lo menos 3 días a la semana tenía que amarrar su caballete a la tierra con tacos de madera para poder pintar, y a la noche se sentía dolorido y aniquilado como si hubiera recibido una paliza. Nunca llevaba sombrero. Poco a poco el sol le estaba quemando el pelo en lo alto de su cabeza. Cuando permanecía acostado en la cama de bronce de su cuartucho de hotel durante las noches, le parecía que su cabeza estaba encerrada en una bola de fuego. La brillantez del sol lo enceguería a tal punto que no podía distinguir el verde de los campos del azul del cielo. No obstante, cuando volvía al hotel y miraba su cuadro, se percataba de que era una radiante expresión de la naturaleza. Un día trabajó en un huerto de tierra, labrada limitada por un cerco rojo y donde dos durazneros en flor se destacaban sobre el cielo azul y blanco. Es probablemente el paisaje mejor que he hecho, murmuró para sí mismo. Cuando llegó al hotel, encontró una carta que le anunciaba la muerte de Maubé en La Haya. Bajo sus duraznos en flor, escribió: Recuerdo de Maubé, Vicen y Theo, y los envió inmediatamente a Will Bowman. A la mañana siguiente encontró un huerto con ciruelas florecidas. Mientras estaba trabajando, se levantó un fuerte viento que sacudió los árboles, haciendo caer sus flores. Siguió pintando, no obstante, al peligro de que su trabajo fuese echado a tierra a cada minuto. Ese vendaval le hacía recordar a Scheveningen, cuando pintaba en medio de la lluvia y de las tormentas de arena. En su cuadro dominaba el blanco y también había gran cantidad de amarillo, lila y azul. Cuando terminó de pintar, vio en él algo que no había intentado reproducir: el Mistral. La gente pensará que estaba ebrio cuando pinté esto, se dijo riendo. Una frase de la carta cotidiana de Theo que había recibido el día anterior le vino a la memoria. Mi Herr Tersteg
de visita en París, había dicho a Theo al contemplar un cuadro de Sisley: no puedo dejar de pensar que el artista que pintó esto está un poco tomado. Si Ter Steg viera mis cuadros arlesianos, pensó Vincent, diría que sufro de delirium tremens. La gente de Arles se apartaba de Vincent. Lo veían salir al amanecer con su pesado caballete y demás implementos sobre su espalda, y con mirada de alucinación en los ojos, y lo veían regresar con ojos aún más afiebrados, el cráneo rojo como un pimiento y su cuadro terminado bajo el brazo. Lo habían apodado el Forou, el loco rojo. Tal vez sea un chiflado de cabeza roja, se decía para sí, pero ¿qué puedo hacerle? El dueño del hotel lo estafaba escandalosamente y casi no le daba de comer. Los restaurantes eran carísimos y Vicen los probó casi todos, pero en ningún lado encontraba comidas más o menos pasables. Finalmente trató de conformarse comiendo lo que le daban. El sol parecía impartirle una vitalidad extraordinaria y su físico no sufría a pesar de no tener la alimentación adecuada. Constantemente tomaba ajenjo y fumaba sin parar, y como alimento espiritual leía los cuentos de Tartarín y Tarascón de Daudet. Las innumerables horas que pasaba ante su caballete le ponían los nervios de punta. Necesitaba estimulantes y el ajenjo, el sol y el mistral se lo daban. A medida que el verano avanzaba, solo tomaba un aspecto tostado. Todo tomaba un aspecto tostado, por lo que veíanse tonos de oro viejos, bronce y cobre cubiertos por un cielo azul verdoso. En todos lados pegaba el sol, impartía un color amarillo sulfuroso. Los cuadros de Thyssen eran más de amarillo brillante. Sabía que el amarillo no se empleaba en la pintura europea desde el Renacimiento, pero eso no lo acobardaba. Sus telas contenían raudales de sol. Estaba convencido de que era tan difícil pintar un buen cuadro como encontrar un brillante o una perla. Estaba descontento consigo mismo y con lo que hacía, pero tenía una débil esperanza de mejorar algún día. Pintaba sin descanso, sin preocuparse de otra cosa que no fuese su pintura. ¿Y todo eso para qué? ¿Para vender? No, sabía que nadie quería comprar sus cuadros. Entonces, ¿por qué se daba tanta prisa? ¿Por qué pintaba docenas y docenas de cuadros cuando ya no tenía más espacio debajo de su cama para guardarlos? El deseo del éxito lo había abandonado. Trabajaba porque tenía que hacerlo, porque le impedía sufrir demasiado mentalmente, porque distraía su mente. Podía pasar sin esposa, sin hogar y sin hijos. Podía pasarse sin amor, amistad y salud. Podía arreglarse sin comodidades y sin alimentos casi, y aún se podía pasar sin Dios, pero no podía privarse de algo que era más grande que él mismo, de algo que era su razón de vivir, el poder y la habilidad de crear. El pichón trató de alquilar modelos, pero la gente de Arles no estaba dispuesta a posar para él. Creían que los representaría mal y que sus amigos se reirían de sus retratos.
Vicen sabía que si pintaría en forma bonita como Borgareu, la gente no se avergonzaría de que los pintara. Tuvo que desistir de la idea de utilizar modelos, dedicándose por entero a las escenas exteriores. A medida que avanzaba el verano, aumentaba el calor del sol y menguaba la furia del viento. La luz en la cual trabajaba pasaba por todas las gamas, desde el amarillo sulfuroso al amarillo dorado. A menudo pensaba en Renoir y en sus líneas puras y claras. Así veía él toda la atmósfera clara de Provence. Una mañana vio a una muchacha con el cutis bronceado y el pelo de un color rubio ceniciento. Sus ojos eran grises y llevaba una bata rosada bajo la cual se dibujaban firmemente sus senos. Era una mujer tan simple como los mismos campos, y cada línea de su figura denotaba a la Virgen. Su madre era una extraña figura de amarillo sucio y azul descolorido que se destacaba fuertemente contra un cantero de brillantes flores amarillas y blancas. Ambas posaron para él durante varias horas a cambio de una pequeña suma. Cuando regresó al hotel esa noche, Vincent no pudo alejar su pensamiento del recuerdo de esa muchacha de tez bronceada. No lograba conciliar el sueño. Sabía que había casas públicas en Arles, pero la mayoría cobraban 5 francos y estaban patrocinadas por los suaves que traían del África para adiestrarlos en el ejército francés. Hacía muchos meses que Vincent no había hablado a una mujer, excepto para pedirle una taza de café o un paquete de tabaco. Recordó las palabras amantes de Margot y la caricia de sus besos. Se vistió, atravesando apresuradamente la Place Lamartine, y llegó frente a una casa de tolerancia. Apenas había dado unos pasos hacia ella, oyó una batahola infernal y vio aparecer 2 gendarmes que sacaban los cadáveres de 2 zuavos ensangrentados que acababan de ser asesinados por 2 italianos ebrios. Otros gendarmes traían a los italianos apresados, mientras el público vociferaba indignado: «Que los cuelguen, que los cuelguen». Aprovechando la confusión del momento, Vincent entró en la casa de tolerancia, número 1 de la Rue de Récollets. Luis, el propietario, lo saludó amablemente y lo llevó a un saloncito a la izquierda del hall, donde había varias parejas bebiendo. «Tengo una muchacha llamada Raquel, que es muy bonita», dijo Luis. «¿Desea el señor que la llame? Si no le agrada, podrá elegir otra cualquiera. ¿Puedo verla?» El joven se sentó a una mesita y encendió su pipa. Oyóse afuera una risa y apareció una linda muchacha que tomó asiento frente suyo. «Soy Raquel», dijo. «Pero usted es muy jovencita». No pudo retenerse de exclamar Vincent. «Ya tengo 16 años», repuso la joven con orgullo. «¿Y cuánto tiempo hace que está aquí?» «En lo de Luis, 1 año». «Déjeme que la mire». La joven elevó ligeramente la cabeza para que el cliente pudiera observarla a gusto. Tenía el rostro redondo y agradable, con ojos celestes y cuello blanco y lleno. Su cabello negro estaba recogido hacia la parte superior de su cabeza, dándole al semblante una apariencia aún más acentuada de redondez. Llevaba únicamente
un vestido liviano de tela floreado y unas sandalias. Sus pechos puntiagudos apuntaban hacia el joven provocativamente. «Eres linda, Raquel», dijo Vincent. Una sonrisa infantil de satisfacción se reflejó en sus ojos y tomándole de la mano dijo: «Estoy contenta de agradarte. Prefiere que así sea, pues resulta más fácil». «Sí, y yo te agrado, te encuentro gracioso, Fourrow». «Fourrow, entonces, ¿me conoces?» «Te he visto en la Place Lamartine. ¿Por qué siempre caminas tan deprisa, con ese pesado bulto sobre las espaldas? ¿Y por qué nunca usas sombrero? ¿No te quema el sol? Tus ojos están todos rojos. ¿No te duelen?» Vincent rió de la ingenuidad de la criatura. «Eres muy simpática, Raquel. ¿Quieres llamarme por mi nombre verdadero? ¿Cuál es?» «Vincent». «No, prefiero Fourrow. ¿Te molesta que te llame así? ¿No quieres tomar algo? El viejo Luis me está observando desde el hall. Pide una botella de vino, pero que no sea del caro, pues no tengo mucho dinero». Cuando trajeron el vino, Raquel dijo: «¿No preferirías que lo bebiéramos en mi cuarto? Estaremos más a gusto ahí. Me agradaría mucho». Subieron al primer piso y entraron en la habitación reservada para Raquel. Había en ella una cama angosta, un escritorio, una silla y varios medallones pintados sobre los muros. Encima del escritorio veíanse dos muñecos ajados. «Los he traído de casa», dijo la joven, tomando los juguetes y colocándolos en los brazos de Vincent. «Este es Diego y esta Catalina. Cuando era chica jugaba con ellos. Ay, Fourrow, qué gracioso estás con ellos en los brazos». Vincent sonrió tontamente hasta que la joven tomó los muñecos y los arrojó descuidadamente sobre el escritorio. Luego se quitó las sandalias y el vestido. «Siéntate, Fourrow, jugaremos al papá y a la mamá. ¿Quieres?» Era una muchacha regordeta, con senos puntiagudos y vientre redondo e inmaculado. «Raquel», dijo Vincent, «ya que tú me llamas Fourrow, yo también te daré un apodo». La joven batió las palmas con entusiasmo y sentó sobre su falda. «Oh, dime, ¿cómo me llamarás? Me encanta que me den nombres nuevos. Te llamaré Pichón». Una expresión de decepción y de perplejidad se reflejó en sus ojos. «¿Y por qué Pichón?» Vincent acarició suavemente el vientre blanquísimo. «Porque te pareces a un pichón con tus ojos tiernos y tu barriguita redonda. ¿Te parece lindo ser un pichón?» «Sí, los pichoncitos son preciosos y muy amantes, como tú». Raquel se inclinó y lo besó en una oreja y poniéndose de pie vivamente tomó dos vasos y los llenó de vino. «¿Qué orejitas más graciosas tienes, Fourrow?», dijo mientras bebía a sorbos. «¿Te agradan?», preguntó Vincent. «Sí, son suaves y redondas. Se parecen a las de un perrito. Entonces te las regalo». Raquel dejó escapar una carcajada. «Eres simpático, Fourrow», dijo. «Todos hablan de ti como si estuvieses loco, pero no lo estás, ¿verdad?» Vincent hizo una mueca. «Solo un poco», dijo. «¿Quieres ser mi amante?», le preguntó Raquel. «Hace más de un mes que no tengo ninguno. ¿Vendrás a verme todas las noches?» «Creo que no podré, pichón». La joven esbozó una mueca de desagrado. «¿Y por qué?», preguntó. «Entre
otras cosas porque no tengo dinero. Raquel le retorció la oreja juguetonamente. Si no tienes 5 francos, forrón, ¿quieres cortarte la oreja y regalármela? Me agradaría tenerla. La colocaría sobre mi escritorio y jugaría con ella todas las noches. Y me la devolverías si consigo los 5 francos más tarde. Qué gracioso eres, forró. Ojalá todos los hombres fueran como tú. No te agrada estar aquí. A veces lo paso bien, pero a los suavos no los puedo ver. Dejó su vaso de vino sobre la mesa y echó sus brazos al cuello de Pisen. El joven sintió contra su cuerpo el vientre suave y los pechos firmes de la muchacha y hundió con fricción sus labios en los de ella. Volverás a verme, forró, no me olvidarás y te irás con otra. Volveré, pichón. ¿Quieres que juguemos al papá y a la mamá ahora? ¿Te agrada? Cuando Vincent partió media hora más tarde, lo consumía una sed que solo podía ser saciada por innumerables vasos de agua helada. El cartero. Vincent llegó a la conclusión de que cuando más finamente estaba molido un color, más se saturaba de aceite, y eso no le agradaba, ya que prefería que sus cuadros tuviesen un aspecto tosco. En lugar de comprar los colores molidos durante quién sabe cuántas horas en París, hasta convertirlos en un polvo impalpable, decidió molerlos él mismo. Theo pidió al Pere Tanguay enviar a su hermano en bruto todos los colores que necesitaba, y luego Vicen los molía en su cuartucho de hotel. En esta forma, no solamente le salían más baratos, sino que eran más frescos y le duraban más. Luego se sintió descontento con las telas sobre las que pintaba, y Theo le envió un rollo de tela sin preparación, que él preparaba a su agrado. Georges Seurat le había enseñado a ser exigente acerca del marco que debía colocarse al cuadro, y cuando envió su primera tela alesiana a Theo, le envió instrucciones precisas acerca del marco que le debía colocar y el color en que debía ser pintado. Terminó por fabricar él mismo sus propios marcos con varillas de madera que luego pintaba de acuerdo al colorido del cuadro. En resumidas cuentas, hacía sus colores, preparaba sus telas y las armaba, pintaba sus cuadros y les fabricaba el marco. Es una lástima que no puedo comprar mis propias obras, se dijo un día, pues si así fuera, me bastaría por completo a mí mismo. El Mistral volvió a hacerse sentir. La naturaleza parecía estar en un paroxismo de furor. El cielo no tenía una sola nube y el sol brillante estaba acompañado de una intensa sequedad y un frío penetrante. Vincent aprovechó para hacer una naturaleza muerta en su habitación, que representaba una cafetera enlosada, azul, una taza azul y oro, una jarra de mayólica con dibujos rojos y verdes, 2 naranjas y 3 limones.
Cuando el viento mengó, salió otra vez e hizo un cuadro del Ródano y el puente de Trinquetaillé. En el deseo de expresarse con mayor fuerza, empleaba el color arbitrariamente en lugar de reproducir con exactitud lo que tenía ante los ojos. Comprendió que lo que Pizarro le había dicho en París era cierto. Hay que exagerar audazmente los efectos, ya sean armónicos o discordantes. En el prefacio de Pierre Etienne de Maupassant encontró un sentimiento similar. El artista tiene la libertad de exagerar para crear en su novela un mundo más hermoso, más sencillo y más consolador que el nuestro. Pintó también en un solo día un trigal inundado por el sol, donde predominaba en forma extraordinaria el tono amarillo. Vicens sabía de que los críticos de París considerarían que pintaba demasiado rápidamente, pero él no estaba de acuerdo con ellos. ¿Acaso no lo impedía su emoción y su entusiasmo hacia la naturaleza? Si a veces su emoción era tan fuerte que trabajaba sin darse cuenta, si sus pinceladas parecían regidas por una fuerza avasalladora, incontenible, ¿cómo no aprovechar esos momentos de inspiración? Un día, con su caballete sobre la espalda, caminaba de regreso a su casa por la ruta de Montejor. Andaba tan deprisa que alcanzó a un hombre y un muchacho que caminaban delante de él. Reconoció al hombre. Era el viejo Roblin, el cartero de Arles. A menudo había visto a Roblin sentado ante una mesita del café y siempre había deseado entablar conversación con él sin que jamás se presentara la oportunidad. Buenos días, señor Roblin, le dijo. Ah, es usted, el pintor, repuso éste. Buenos días, vengo de llevar de paseo a mi hijo aprovechando el domingo. Un día hermoso ha hecho hoy, ¿verdad? Sí, es magnífico cuando el mistral no sopla. ¿Pintó algún cuadro hoy? Sí. Soy un ignorante, señor, y no sé nada de arte, pero me sentiría honrado si usted me enseñara su pintura. Con mucho placer. El niño corría adelante jugando, y Vicen y Roblin caminaban lado a lado. Mientras Roblin miraba al cuadro, Vicen estudiaba al hombre. Llevaba un gorro azul de cartero, tenía ojos suaves y penetrantes, y una barba larga, cuadrada y ondeada que le cubría completamente el cuello. Su aspecto suave le hacía recordar al Pierre Tanguy. Soy un hombre ignorante, repitió Roblin, y usted disculpará mis palabras, pero sus campos de trigo están llenos de vida como los que acabamos de pasar. Entonces le agradan. En realidad no lo sé. Únicamente le puedo decir que me producen una extraña sensación aquí, terminó diciendo colocando una mano sobre el pecho. Se detuvieron un instante al pie de Montemajur. El sol se ponía detrás de la antigua abadía y sus rayos se filtraban a través del follaje de pinos, dándoles un tinte anaranjado, mientras otros árboles a la distancia se destacaban en azul prusiano contra el cielo suave de un color ciruelo azul verdoso. Esto tiene vida también, ¿verdad, señor? Dijo Roblin, y seguirá teniéndola aunque nos vayamos, Roblin. Siguieron caminando, charlando como dos antiguos amigos. La mentalidad del cartero era a la vez sencilla y profunda. Vivía con su mujer y sus 4 hijos con
135 francos mensuales. Hacía 25 años que era cartero sin haber sido jamás ascendido. Cuando era joven, señor, dijo, pensaba mucho en Dios, pero poco a poco se ha hecho más distante. Sin embargo, se nota su presencia en el trigal que usted ha pintado, así como en la puesta de sol de Montemajor. Pero cuando empiezo a pensar en los hombres y en el mundo que han hecho, comprendo, Roblín, pero cada vez estoy más convencido de que no debemos juzgar a Dios por el mundo que ha creado. Es como si se tratase de un estudio que ha salido mal, pero ¿qué le vamos a hacer si el autor del estudio nos es querido? Es más conveniente no criticar a pesar de tener derecho a pedir algo mejor. Sí, eso es, exclamó Rowling, aunque sea un poquito mejor. Antes de juzgar, tendríamos que ver algunas otras de sus obras. Este mundo evidentemente ha sido hecho deprisa en uno de sus días malos, cuando el artista no estaba inspirado. El crepúsculo había caído en el camino tortuoso. Aparecieron las primeras estrellas. Los suaves e inocentes ojos de Rowling buscaron los de Vicent. Entonces, ¿cree usted que existen otros mundos además de este, señor? No lo sé, Rowling. He dejado de pensar en esas cosas desde que me he dedicado a mi trabajo, pero esta vida parece tan incompleta. A veces pienso que así como los trenes y los coches son medios de locomoción para llevarnos de un lado a otro en este mundo, la tifoidea y la tisis son los medios de locomoción que nos llevan de un mundo a otro. ¿Cuántas cosas piensan ustedes los artistas? Rowling, ¿quiere hacer un favor? Permítame hacerle su retrato. La gente de Arles no quiere posar para mí. Me sentiría muy honrado, señor, pero ¿por qué me quiere pintar? Soy un hombre feo. Si hubiera un Dios, Rowling, creo que tendría barba y ojos como los suyos. Usted se burla de mí, señor. De ningún modo. Hablo en serio. ¿Acepta compartir nuestra cena mañana a la noche? Somos muy humildes, pero nos sentiremos felices de recibirlo. La señora de Rowling era una campesina que le recordaba algo a la señora de Denis. La mesa estaba tendida con un mantel a cuadros rojos y blancos, encima del cual se veía un guiso de papas, pan casero y una botella de vino. Después de la cena, Vincent dibujó a la mujer, charlando con el marido mientras trabajaba. Durante la revolución eran republicanos, dijo Rowling, pero ahora veo que no hemos ganado nada. Que seamos gobernados por reyes o por ministros, nosotros los pobres tenemos tan poco como antes. Creí que cuando estuviésemos en república todo se repartiría por igual. Ah, no, Rowling. Toda mi vida he tratado de comprender por qué un hombre posee más que su prójimo y por qué otro tiene que matarse trabajando mientras que su vecino aranganea. Tal vez sea yo demasiado ignorante para comprenderlo. ¿Cree usted que si fuese más educado lo comprendería mejor? Vincent echó un vistazo al cartero para asesorarse si el hombre hablaba cínicamente, pero advirtió la misma mirada inocente e ingenua en sus ojos. Sí, amigo mío, le contestó. La gente educada parece comprender mejor estas cosas, mucho mejor, pero yo soy tan ignorante como usted y jamás podré comprenderlas ni aceptarlas.
la casa amarilla. Se levantaba a las 4 de la mañana, caminaba 3 o 4 horas hasta encontrar el punto que le agradaba pintar, y luego se instalaba ante su caballete hasta que oscurecía. El regreso se le hacía pesado en la ruta solitaria, pero sentía una satisfacción indecible de llevar bajo su brazo un cuadro terminado. En 7 días pintó 7 grandes telas, quedándose exhausto al fin de semana. Había sido un verano glorioso y lo había sabido aprovechar. Se levantó un violento mistral, viéndose obligado a Vicen a permanecer adentro. Durmió 16 horas de un tirón. Siempre sufría de dificultades económicas. Su dinero se le había terminado el jueves de esta semana y la carta con los 50 francos de Theo no debía llegar hasta el lunes. No era la culpa de su hermano, pues éste siempre seguía enviándole los 50 francos cada 10 días, además de todos los implementos de pintura, pero